Bienvenidos a este nuevo webinar exclusivo de Euroflorida Luxury, las verdades sobre las rentabilidades de propiedades en Miami. Un tema muy interesante que todos los inversionistas de aquí desde España preguntan todos los días. Hablaremos de lo que realmente está ocurriendo en el mercado y cómo tomar decisiones basadas en esos datos, no en promesas. Miami sigue siendo un mercado potente, pero es clave entender qué significa una rentabilidad real y cómo proteger el capital a largo plazo. Bienvenido, Tomás, de nuevo a este webinar de Euroflorida Luxury y hoy, bueno, este tema creo que es muy interesante, Tommy. Muchas gracias, Mónica. Gracias por la invitación. Siempre un gusto, un placer estar contigo y con toda la audiencia. Aquí estamos a la orden. Bueno, hay muchísimos inversores que me preguntan, Tomás, y escuchan promesas que hablan del 10 al 12% de rentabilidades en proyectos, especialmente proyectos de renta corta. Son clientes que atendemos día a día y pues queríamos hablar un poco de ese tema. ¿Cómo se calcula realmente las rentabilidades en Miami? ¿Cuáles son los gastos asociados? ¿Y qué realmente podemos esperar de esas rentabilidades? Primero que Sí, todo, ni tú ni yo somos magos. Ni tú ni yo tenemos una bolita de cristal para prometer absolutamente nada. Eso es una realidad. Lo único que podemos hacer nosotros, Mónica, es tomar datos reales de allá afuera, tomar datos históricos y basado en esos datos reales e históricos de lo que está ocurriendo, hacer una proyección futura. Una proyección futura no es una promesa, es una proyección. El que correcto. diga que tiene una promesa o una garantía no es una realidad. Nadie puede hacer eso. Nadie tiene la capacidad de hacer eso. Lo que sí podemos hacer es basar proyecciones futuras, bien sea en datos reales de hoy o datos históricos, y ver cómo el crecimiento tanto demográfico como el crecimiento económico de esta ciudad influencia, ¿verdad? Esos valores hacia el futuro. Aquí hay algo muy importante, Miami, y esto es lo más básico de todo. Miami ha sido y seguirá siendo un centro de crecimiento de población. ¿Por qué? Porque hay factores que sencillamente empujan hacia esa dirección. Aquí tenemos, como digo yo siempre, buen Sí, clima, correcto. tenemos aire puro, una playa preciosa, seguridad económica y jurídica. Entonces tenemos elementos y condiciones fundamentales que esta ciudad siga siendo una ciudad predilecta en el mundo, tanto para inversores como para personas que quieren venir a vivir acá. Y eso es condición básica. Claro. Muchas veces la gente habla de, por ejemplo, es que los datos económicos de Miami no sostienen los precios de Miami, por ejemplo, ¿no? Y Sí, es que hay esto es una muchos mitos. ciudad, como algunas ciudades, que lo que ganan las personas en esta ciudad no necesariamente está atado a los valores inmobiliarios. ¿Por qué, Mónica? Porque hay una influencia externa, tanto de americanos como de latinoamericanos o europeos, muy grande. Entonces, Sí, no es como una ciudad que depende de sí misma. Es una ciudad que depende de sí misma, pero adicionalmente de lo que los de afuera perciben y traen hacia acá, bien sea en demanda inmobiliaria para vivir o demanda inmobiliaria para invertir. Entonces, eso es fundamental y es importante de entender. Y esto que yo les acabo de explicar es una tendencia que no empezó ahora. Esto es una tendencia que viene aumentando, Mónica, desde hace 60 años y tenemos datos que no son nuestros, son de la Reserva Federal Norteamericana, donde hay estudios hechos de la zona metropolitana de Miami, donde tú puedes comprobar la valorización, anoten esta palabra, valorización de los inmuebles en los últimos 60 años. Tenemos datos históricos que no los inventamos nosotros, que los hace el claro. gobierno para ver y poder estudiar cómo avanzan los valores inmobiliarios. Correcto. Y tenemos los datos recientes de ISG, de Greg Studnicki, que acaban de salir, donde realmente ratifican que la demanda inclusive sigue creciendo. El año pasado eran alrededor Correcto, de 1.000 personas. Ahora tenemos una demanda de 1.350 personas mudándose diariamente a la Florida correcto. en este año 2025. Y es importante, Mónica, hacer una salvedad.
esas 1.350 toman en cuenta aquellos que se murieron y aquellos que se fueron. O es sea, es correcto. un crecimiento neto. Esto es súper importante, ¿no? Porque la gente dice, bueno, pero no, no, eso es un neto. ¿Y quién calcula ese dato, Mónica? Censo, Censo exactamente, norteamericano. claro, claro, Pero aquí viene otro detalle. El censo solo puede calcular los movimientos internos dentro del país, porque no tiene forma de calcular aquellos que vienen de Latinoamérica, de Europa, a establecerse, es bien sea correcto. temporal o permanentemente. Entonces, ese dato, y esto es para aclarar a la audiencia, es un dato únicamente de los Estados Unidos de migración interna, de Nueva Así, York, de California, de Illinois, de otros estados cuyo, cuya ciudad o zona número uno predilecta es la ciudad de Miami. Esto no es algo debatible, esto es sí. un hecho. Por supuesto, eso influye en las rentabilidades y también obviamente otro punto sumamente importante es el inventario, que vamos a hablar ahora de cómo se calcula esa rentabilidad y los gastos que yo le comento a todos nuestros inversores, pero hay que tomar en cuenta que obviamente no hay suficiente inventario, aunque parezca, solamente hay 97 edificios de condominios tradicionales que se están construyendo y eso tarda 4, 5, 6 años en algunos Seis casos. años, 6 años. Entonces, en ese tiempo, por supuesto, hay una demanda que decía Studnicki de ISG que se necesitan 20.000 unidades para los próximos 10 años y no se Y está no las hay, no construyendo las ese tenemos, nivel. no las tenemos. No hay. Mira, hay 14.000 unidades en venta, de las cuales solamente hay 7.000 y pico en construcción, y esas 7.000 y pico se entregan en un plazo de 6 años, contando desde ahora. O sea que si tú sacas la cuenta, estamos hablando de 1.000 unidades por año. Para que Exacto, tengamos una idea de las proporciones, vamos a claro, proporcionar. Si yo tengo una población de 1.350 personas que se mudan a la Florida, no a Miami, a la Florida, exactamente. todos los días, y calculamos que aproximadamente un tercio de eso, más o menos unas 400 a 500, son a la zona de Miami, o sea, el sureste de la Florida. Y Sí, a eso hay que sumarle un componente que no podemos cuantificar exactamente, pero es el componente latinoamericano, del Caribe, centroamericano y europeo que se muda para acá, que muy, muy conservadoramente estamos hablando de 100 al día. O sea, no importando cómo hagas los números, tú tienes 500 personas al día viniendo a esta zona a vivir. Para que lo puedas visualizar, Mónica, necesitamos un edificio de no menos de 250, 300 apartamentos, oye bien, al día, al día, claro, y al día, no hay al día. capacidad No para hay, construir no eso. hay capacidad, no hay velocidad. Entonces, esto es una manera de visualmente entender la desproporcionalidad que hay entre la demanda y la oferta de inventario. Fíjense, ¿qué ocasiona eso? Eso ocasiona que los precios continúen aumentando porque cuando hay más demanda que oferta de un producto, aquí en España o en cualquier parte del mundo, ese producto va a tender a ser más costoso. De esto no hay debate, no hay duda. O sea, esto es Correcto. algo que podemos cuantificar. Adelante, Mónica. Excelente, mi Tommy. Y en cuanto a lo que es esos proyectos de renta corta, estamos hablando que la mitad de lo que se construye es renta corta o renta vacacional, como le Correcto. dicen aquí en España. En base a esa renta vacacional, hay también renta corta, pero hay también renta larga en esos Ujú. proyectos, ¿no? Correcto. ¿Cómo definirías tú qué es más rentable para un inversionista que quiere por colocar su dinero? No lo va a utilizar, sino quiere tener un dinero que le genere una alta plusvalía y una alta rentabilidad en alquileres. ¿Qué recomendarías para ese tipo de Mira, inversionista europeo o español? Porque son hay muchos algo, hay proyectos. algo muy, claro, hay algo muy importante. Muchos inversores que invierten en este tipo de proyectos son inversores con poca experiencia. Y Sí, ese inversor de poca experiencia no sabe medir y mide lo que digo solamente algunas cosas, y no mide otras. Cuando nosotros medimos, Mónica, los que tenemos un poco más de experiencia, no solo medimos cuánto puedes ganar, sino cuánto podrías perder. muy Entonces, yo lo importante. primero que le voy a decir al mensaje para cualquier inversionista es no dejarse deslumbrar por el siguiente objeto brillante. O sea, cuando venga alguien y te diga, es que yo te voy a dar o esto va a dar una renta, no te dejes deslumbrar porque te están vendiendo la parte retorno, pero no te están diciendo, ¿verdad? Qué tan estable es tu inversión,
qué tanto va a valorizar en el futuro. Y hay poco entendimiento y poca información de esto. Nosotros que vivimos acá, todos los que vivimos acá, somos un poco más sofisticados en términos de inversión porque manejamos términos más profesionales. Ah, Tenemos muchos años en la industria y sabemos que no solo se mide el CAP, que el CAP sería exactamente, el sí. retorno de tu El inversión. ROI, ajá, Se mide cuánto es tu ocupación, cuál es la ocupación promedio diaria. mm, Fíjate bien, ¿cuál es la rentabilidad en términos de valorización? Esto lo voy a compartir, Mónica. Por ejemplo, en Latinoamérica y en muchos países del mundo, la gente le encanta hablar del flujo de caja. ¿Sabes por qué lo dicen? Y esto yo lo sé, porque no tienen valorización. Yo le pregunto a alguien en una capital latinoamericana cuánto se ha valorizado su propiedad en los últimos 10 años en dólares. Primero que todo, no me lo sabe decir, no, pero en general me van a decir esto. No vale mucho más de lo que valía. Y por ahí viene ese énfasis que yo lo llamo de poca información, donde yo quiero una rentabilidad en lo que es la renta, ¿verdad? ujú, Pero no tomo en cuenta la otra parte. Nosotros acá, Mónica, tomamos en cuenta no solo el flujo de caja, sino la valorización, que como exacto, dije, no tenemos bolita de cristal, pero podemos de alguna manera cuantificar hoy cuánto genera una propiedad similar o un hotel o algo similar y cuánto ha generado en el pasado. Entonces, podemos de alguna manera predecir un poco el futuro, ¿verdad? Y hay una cosa, tenemos una estabilidad económica y política a pesar de lo que puedan decir algunos del presidente que tenemos, porque al final este es un país de leyes e instituciones. Y aunque tú quieras exactamente, cambiar mucho, no lo puedes cambiar tan rápido, ¿verdad? Y una cosa es lo que se dice, otra cosa es lo que se hace. Entonces, a veces el ruido distrae mucho a la gente, pero lo que se hace es otra cosa distinta. claro, Fíjate, acá nosotros hablamos de flujo de caja, pero hablamos de valorización. Y te voy a dar un ejemplo breve. En Estados Unidos existe este sistema por la Fed que toman cada área metropolitana y calculan en la historia de esa área cuánto ha valorizado. En el caso de la Florida y de Miami, en general, la Fed dice que hemos tenido una valorización de no menos del 6% anual promedio. ¿Eso quiere decir que todos los años es 6? No. Eso es no, un promedio que existe en los últimos 60 años que puede oscilar, pero si tú agarras en unos periodos de 7 a 10 años, generalmente estamos como mínimo, oiga bien, como mínimo en el 6. Entonces yo puedo, de alguna manera, predecir que si la población sigue creciendo, como ha ido creciendo, y no vemos cambio, probablemente, si eso se mantiene, vamos a tener otra valorización de 6 o más. Pero sí, si tú tienes 6 de valorización y tienes otros 5 o 6 de flujo de caja de retorno, ahora tú tienes 12. Y esto es lo exactamente. que mucha gente no calcula. Calcula solo la renta, pero no calcula la otra parte, Es la plusvalía, lo que llamamos plusvalía, o sea que esa la rentabilidad se divide plusvalía. en dos, siempre se divide en dos. Correcto, correcto. Pero hay otros factores que juegan también, fíjate. Cuando tú compras una propiedad y la apalancas, y tú, por ejemplo, das la mitad y la otra mitad la pone un banco, aquí viene algo que mucha gente no entiende, y es lo que yo llamo la deuda buena. La deuda buena es aquella que la misma propiedad genera recursos para pagarla. Y en general, si yo una propiedad financio la mitad, en general hablando, así por encima, se va a pagar sola. En otras palabras, si yo pongo la mitad, mi inquilino va a pagar mi deuda. Entonces, un ejemplo, si yo compro una propiedad que vale 10 y yo pongo 5, la mitad, los otros 5 no los pago yo, los paga mi Paga el inquilino. Entonces, inquilino. ahí hay otra forma de capitalizar, que es que yo ahora tengo el flujo de caja. Tengo, además del flujo de caja, la valorización y además tengo un tercer elemento que es que yo puse la mitad y la mitad que yo puse, la otra mitad, la va a pagar el inquilino. Fíjate. Entonces ahora tengo tres elementos y Claro. podría sumarle un cuarto, que es que si compro una propiedad en el pozo, en gris, antes de Sí, en empezar, obra nueva. Ujú. hay una segunda valorización que de hecho es la primaria, que es esa valorización que tú puedes capturar
desde que empieza el proyecto hasta que te lo entregan y después cambias a valorización de mercado. Pero esa valorización primaria es muy sí. potente, es una valorización que te podría exceder doble dígito fácilmente anualmente. Entonces, si tú combinas todo esto y entiendes lo que estás haciendo, tú pones todos estos elementos a tu favor. Es como un barco de vela con un viento de 50 kilómetros por hora en popa, Claro. ¿entiendes? Y esto mucha gente no lo entiende porque están operando mentalmente en base a las reglas de su país. Y siempre decimos, asesórate con personas que conocen las reglas. No asumas que este país opera bajo las reglas de tu país. De hecho, este país opera en reglas maravillosas. Capitalista número uno del Capitalista. mundo. Las Exactamente. fortunas más grandes del planeta están acá. Totalmente. Y Miami es el centro ahora del mundo y los inversionistas Es multimillonarios del correcto. mundo. Ahora, esa rentabilidad que estamos conversando en este momento se divide entre plusvalía, renta, lo que es el flujo de caja, más obviamente financiamiento que te puede dar la posibilidad Correcto. con 1 millón de dólares comprar dos propiedades en vez de una. Correcto. Probablemente puedes colocar y comprar dos, ahí puedes tener una doble rentabilidad inclusive, que lo vamos a hablar en un próximo webinar, por cierto. Me gustaría también evaluar lo que es la zona, porque no todas las zonas ni todos los proyectos te dan una Obvio. máxima capacidad. Obvio. Location es lo más importante, la ubicación. Eh, ¿Qué zonas ves tú con que dan el mejor equilibrio entre esa rentabilidad anual y esa proyección de plusvalía en 5 años? Porque también tenemos que contemplar que no, la rentabilidad no es inmediata. Los clientes quieren una rentabilidad en Claro. 1 año, ni en dos. Estamos hablando de plusvalías y rentabilidades a 5 años, una proyección razonable de mercado, ¿no? Es un Considerando la error evolución. calcular. La inmobiliaria no es un juego a corto plazo. Aquí viene Exacto. otro tema con los inversores latinoamericanos, que son cortoplacistas, porque en Sí, sus países no hay estabilidad, hay cambio de regla continuo. Entonces, la mentalidad es déjame agarrar lo que pueda lo más rápido. exacto. Estados Unidos opera con una regla distinta. Estados Unidos opera a mediano y a largo plazo, no a corto plazo. Opera en visión, ¿verdad? Y no opera en Correcto. emoción. Opera en visión y no en emoción, Sí, fíjate. Entonces tú tienes la visión de que esta ciudad crece, que cada vez hay menos espacio, más gente, hay más dinero. Entonces tú tienes la visión de que en ese espacio limitado llamado, por ejemplo, Brickell, que es una mm, milla, 1.700 metros, viven 100.000 personas y van a vivir 200.000, pero las que vienen ahora van a pagar un precio superior. ¿Por qué? Porque hay escasez y pareciera que hay exceso, pero no, no hay exceso porque no entregan. La entrega va lento, va muy lento. No se claro. puede hacer un edificio de 70, 80 pisos en 2 días. Son 5 años. Entonces, aunque tú veas el gran edificio, va a satisfacer una demanda mucho más amplia. Fíjate, las zonas, si el bolsillo es ilimitado, yo te diría que hay que comprar algo directamente en la arena, en el agua. ¿Por Exacto. qué? Porque no han hecho más arena, no han hecho más agua. Hay lo que hay y la gente quiere estar ahí. Entonces, ¿qué pasa? El siguiente paga el siguiente precio. Hoy en día los precios en la arena en Miami estamos en el orden de los 35.000 a 40.000 dólares el metro. Y tú dices, bueno, si Ujú. compro algo chiquito, no, el tema es que no hacen nada chiquito, No, porque la gente que compra esas cosas no quiere nada chiquito, entonces todo es grande, todo vale claro. millones y millones. Entonces, yo no podría recomendarle a alguien de un bolsillo limitado Bueno, hablando un comprar promedio de un algo. millón, vamos a hablar un promedio de un millón Bueno, de en la, dólares. en la playa, en la playa no compras absolutamente nada, no existe. Que en la arena, directo sobre el mar, hay una valorización de no menos de un 12 o un 15% anual. Y esto de nuevo se mantiene en el tiempo, pero no necesariamente de un año a otro. A lo mejor hay un año que no valoriza y el año siguiente brinca un 20, un 30%. Por eso todo hay que medirlo de 5 a 7 a 10 años. No lo Correcto. puedes medir en el primer año o 2 años. La mentalidad del cortoplacismo acá no existe porque acá nadie está saliendo corriendo para ninguna parte. Ahora, hay zonas, digamos, si tú ves la estadística de la Asociación de Agentes Inmobiliarios en Miami, que somos unos cuantos miles, una asociación más poderosa de los Estados Unidos, es la número uno de Estados Unidos, fíjense, Sí, siendo Miami no la ciudad más grande, porque Nueva York es más grande, pero siendo así, es la más poderosa
Y ellos dicen que hemos tenido una valorización el último año de la ciudad entera de casi un 9%. Tú cualquier cosa que te compraste vale casi 9% más este año. Años anteriores era 10 inclusive. Entonces hay oscilaciones, Claro. pero aquí viene de nuevo, ni siquiera tienes que ser muy inteligente. Lo que tienes que comprarte es un valor medio. No es un Ujú. regalo, pero tampoco lo estás pagando de más. Y eso va a valer más por demanda y oferta. Siempre hablando de preconstrucción, porque si estás hablando de propiedades usadas, como le dicen aquí, que tienen más de 20 o 30 años, ya estás hablando de que no hay una valorización, Bueno, aunque es que hay un problema, estamos ahí hay hablando un siempre de vender problema. preconstrucción. Podría ser una propiedad usada, pero no tan vieja. Y les Exacto. explico, para los que no saben, aquí se cayó un edificio en la playa llamado Champlain Towers hace unos años atrás y se cayó por una falla estructural que no fue remediada a tiempo. Cuando eso sucedió, el estado de la Florida promulgó una ley Ujú. donde todos los edificios, todos que estén a 6 kilómetros de la costa, tienen que tener inspecciones estructurales de inmediato. Y lo que ocurrió era que si había una falla estructural, había que remediarla de inmediato. O sea, te daba un tiempo muy breve, porque Ah, si no, declaraban el edificio inhabitable. Adivina, Mónica, cuáles son los edificios que tienen fallas estructurales mayores, los más antiguos. claro, Entonces, más de hay 30 una años. situación de mercado muy peculiar donde las propiedades de menos de 30 años y las de 10 más todavía se valorizan porque son pocas o hay poca disponibilidad y Sí. las de 30 años o más no se valorizan, de hecho se deprecian. ¿Por qué? Porque ahora hay una contingencia intangible donde tú compras una propiedad de estas viejas, barata, entre comillas, y te topas con un elefante de problema. Tú pagaste 200.000 y te encuentras con un problema de cien Ujú. mil. Y Sí. donde los vecinos no pueden pagar, no tienen con qué, la mayoría son gente mayor que tiene las propiedades pagadas y desafortunadamente las tienen que bajar de precio para venderlas, las tienen que regalar. Con lo cual, lo que tú compraste barato no es tan barato. Te metiste en un problema y ni siquiera te habías enterado. Todo lo que sea Sí. más de 30 años, amigos, hay que evitarlo o hacer una muy, muy exhaustiva investigación para ver qué está pasando ahí y cuál es el real compromiso potencial que Sí. existe. Porque no hay, además, imagínate comprar algo viejo, que para España Mm. 30 años no es nada viejo, es No, nuevo, ¿verdad? Pero acá claro. acá es viejo. Por eso Entonces, vendemos preconstrucción, precisamente, o claro, recomendamos preconstrucción porque hay tenemos, garantía, hay hay garantía, estás comprando garantía, algo nuevo y los precios están todavía están a correcto, precios de mercado interesantes para lo que son las inversiones claro, aquí en Madrid, que son costosísimas, ¿no? Que son propiedades de 60, 70 años y en Miami puedes comprar algo de obra nueva por la mitad del precio de lo que compras en Madrid. Todavía, o propiedades obviamente que no estén claro, frente al agua. Estamos hablando de zonas como Coral Gables, zonas como sí. Edgewater, Wynwood, pues todo lo que es las zonas de downtown, inclusive. Downtown, Midtown. Hay, Sí, hay, hay muchas zonas interesantes donde sí, puedes comprar y donde hay un gran crecimiento demográfico y económico. Esto es importante. Cuando vienen las empresas, Mónica, vienen con gente y las empresas traen sí, otras empresas y esto sí, genera una demanda de vivienda. Y correcto. este tipo de gente que viene ahora a Miami, que mayormente son empresas de tecnología y empresas de financieras, vienen con gente muy bien pagada. Sí, Cualquier persona que se muda a Miami hoy de estas empresas, ¿sabes cuánto gana? Promedio, esto no lo digo yo, las estadísticas, $200.000 al año. Ese es el ingreso promedio de cualquier habitante que viene contratado por una empresa tecnológica o financiera a Miami. Entonces, la población que se viene mudando viene con un poder adquisitivo muy muy alto. alto, claro. Inicialmente, el primer año generalmente alquilan algo para ubicarse en la ciudad, pero el año 2 o 3 ya se compran algo, si se quedan permanentes. Entonces, hay demanda para ambas, hay demanda para Claro. la renta y hay demanda para la venta. Excelente. Bueno, hablamos ya un poco de la zona, de lo que es el agua. También hay muchos clientes, Tommy, que en España nos buscan mucha seguridad en cuanto a lo que es esa rentabilidad o ese cash flow. Hay algunos modelos que ofrecemos de leaseback, lo que llamamos leaseback programs, Claro, que juegan también en garantizar una rentabilidad más estable.
¿Qué opinas de correcto. esos proyectos? Porque los tenemos. Hay Flow House, está Domus Sprinkle, está Edge Sí, House. Hay varios proyectos que te ofrecen el 6%, el siete por claro. ciento neto Mira, al año, ¿no? claro, al final no es que te dan el mejor retorno, pero te dan más tranquilidad, ¿verdad? Entonces, tú dices, yo compro y esos primeros 2 años, que es cuando un edificio se estabiliza, tú tienes una renta garantizada por parte del promotor. La renta garantizada, amigos, es que el promotor la alquila, él asume el riesgo y él se Exacto. gana la diferencia porque no lo hace por el amor al arte, pero a ti te da una tranquilidad, digamos, de estabilidad económica. Ahora, Mónica, a mí me da risa cuando la gente dice, yo quiero predictibilidad. Y yo les quiero hacer una pregunta a todos. ¿Existe predictibilidad en España? No, ¿Existe absoluto. predictibilidad en México? Entonces, No. ¿por qué la pretenden en otra parte? Esa es la pregunta mía. O Sí, sea, quizá por desconocimiento del mercado, básicamente, y para eso claro, estamos pero nosotros, para orientarlo, ¿no? claro, Orientar al cliente. pero no hay una garantía, pero sí hay algo que no tienen allá, que es una historia confiable, estadística, ¿verdad? De lo que está pasando. Aquí tenemos un mercado muy transparente, Mónica. Aquí sabemos todo lo que pasa. Hay un MLS. Aquí hasta a ChatGPT le pregunto y me dice hoy en día, porque Sí, tiene un compendio de información, está disponible. Aquí no hay operaciones en negro. ¿Sabes que eso no existe acá? no, Aquí el precio imposible. pagado, el precio declarado es so pena legal. O sea, aquí el que no lo haga correctamente lo penalizan de una manera muy severa. Entonces, no existe de estas transacciones fantasmas que hay en otros países, que tú no entiendes los valores. Aquí los valores son transparentes. Hay un MLS, hay sistemas informáticos que te permiten entender y cuantificar las cosas. Y eso es una ventaja enorme, porque tú tienes un entendimiento y una transparencia del mercado. Claro, y eso es lo que la gente también, pues la mayoría busca, tener un mercado estable, un mercado seguro, un Todos mercado queremos eso. que te protege tu capital, que no lo hay en otros países. Los gobiernos te garantizan también inclusive en el banco, hay un sistema capitalista que te protege. La Florida es el estado de mayor protección al inversor. Número Exacto, uno, en protección jurídica y en protección legal en cuanto a ley de inquilinato. Si aquí correcto. alguien no paga, alguien se va. Eso le da tranquilidad a un inversor. ¿Qué hago que si el inquilino paga? Bueno, buscamos otro inquilino. Pero ¿y cómo lo saco? Legalmente tiene las herramientas y son muy fáciles. O sea, aquí es protección al inversor. Este es el paraíso de Correcto. los inversores. Estamos hablando de los proyectos de renta corta, que son los que más buscan los inversionistas, por lo menos aquí en España, para comenzar. Cuando desconocen el mercado, yo les digo siempre, entran en un proyecto de renta corta, si tienes 500, 600 mil dólares, 1 millón de dólares, Claro. puedes entrar en un proyecto de renta corta. ¿Cuáles son los gastos asociados a esos proyectos? Porque tenemos el property management, que es la administración de la propiedad. Vamos a enumerarlos brevemente. Lo primero que hay que tener en cuenta es que hay un gasto de notaría, igual que lo habría en España. Sí, que Aquí es no se igual. paga, ustedes tienen un IVA en España, creo que es del 10%. Sí, Aquí eso no existe. Aquí existe un gasto de notaría que voy a decir, si pagas una propiedad de contado es entre un 2 y un 3%. Eso es exactamente. todo lo que se paga. Después eso es el gasto que se paga una vez como comprador. Las comisiones de los agentes inmobiliarios la gran regla general es que el vendedor las paga. Aquí el comprador no paga las comisiones Claro, en líneas generales. Lo otro es que acá tú tienes un gasto de administración del inmueble, el edificio, y tienes los impuestos prediales que se pagan una vez al año, los paga todo el mundo. Yo sé que hay gente que dice, no, eso no se paga o se puede dar la vuelta. Eso no existe. Aquí sí, todos pagamos impuestos prediales y generalmente ascienden al 1,8% del valor de compra o valor catastral, ¿verdad? Eso es claro. lo que hay acá. Entonces tú tienes que sacar la cuenta cuando tú compras mi 2% Sí, y sí, tienes digamos, esos impuestos y la administración del edificio. Luego hay una administración, si es renta corta, que podría ser entre un 20 y un 30%, ¿verdad? De la persona o la entidad que te sí. administra. Y si es una renta larga, generalmente va a ser una comisión del 10% por haber hecho la renta. Es como funciona acá.
Todos los gastos básicos que siempre se le explican al cliente, pero siempre es bueno Correcto. aclarar de que esa rentabilidad que estamos hablando es después de sacar todos esos gastos, ¿no? Ese seis por Por ciento que estamos supuesto, hablando, siete por por ciento supuesto. es después de sacar todos los gastos antes de impuestos, ¿no? También. Ahora, después de 40 años asesorando inversores de todas partes del mundo, Tomás, cuando analizan esas rentabilidades en Miami, Primero que les voy a decir a todos es que deben estar asesorados por un agente, un asesor inmobiliario con experiencia, que entienda lo que está haciendo. Y no se dejen guiar por la información y por aquellas, digamos, conclusiones mentales que ustedes tienen de sus países. La renta corta en España no es la misma renta corta en Miami. No funciona así. exactamente. Pregunten cómo funciona. Pregunten, porque el problema es asumir. Tú no puedes asumir absolutamente nada. Sencillamente entiéndelo y haz que funcione a tu favor. Eso es lo más importante, Mónica. Para eso estamos nosotros, para ahorrar camino por la experiencia y asesorar a estas personas para que no tenga que descubrir todo por su cuenta. Que yo te diría que ese es otro error. Y es personas que vienen solas y se ponen a dar vueltas Sí, y correcto. podrían caer, como en todos los países, en manos inescrupulosas. Y yo les sugiero siempre tener un asesor inmobiliario de confianza y tener un abogado inmobiliario de Sí, confianza y tener un abogado de impuestos. Porque, por ejemplo, uno de los errores comunes que vemos es poner propiedades a nombre propio. exacto. Ese era el Nosotros, segundo punto que Sí, teníamos. no Sí, no somos abogados, pero tenemos suficiente experiencia para entender que la posición más desfavorable en la cual una persona puede estar es poner como extranjero una propiedad a su nombre. Esa es la más desfavorable. Y la más favorable es crear una empresa, probablemente una LLC en la Florida, que sea la dueña del inmueble. La LLC tiene el trato más favorable impositivo y ponerlo a nombre tuyo es la más desfavorable. Pero nosotros no somos abogados ni vamos a dar ningún claro. tipo. Lo que sí le decimos es, vaya donde un abogado y si no tiene uno, pida que le consigan uno, Sí. porque la ignorancia es la experiencia más costosa. Tenemos todo nuestro Por equipo legal supuesto. y fiscal que lo asesora al cliente desde, Correcto. desde que comienza y decide crear su compañía, abrir su cuenta bancaria en nombre de la Eh, empresa y asesorarse muy bien antes de invertir. Cuando un comprador español dice, yo quiero consultar con mi abogado, yo siempre le pregunto, ¿dónde está su abogado? Me dice, en Madrid. O, digo, ¿su abogado qué tanto sabe de leyes norteamericanas? La respuesta es nada. Entonces, ¿cómo un abogado con su mejor intención, en desconocimiento de la ley, te puede ayudar a ti? No te puede ayudar. Lo que tienes que hacer es buscar un asesor aquí, que conozca la ley aquí. Y tenemos la gran fortuna que vivimos en un sitio donde son bilingües, hablan el mismo idioma en español que nosotros. Entonces nos Correcto. podemos entender. Busca el asesoramiento legal, pero aquí, no allá. Ahora, Exacto. si no confías en el abogado de aquí, busca uno que tú puedas confiar o a lo mejor tu mismo abogado o contador en España te podría recomendar. Pero no uses el de España, porque el de España Son va a leer un leyes totalmente contrato. diferentes, son No, es leyes que no diferentes. entiende. Él va a Sí. interpretar lo que él cree, pero eso no es Ujú. correcto. Eso no es correcto, porque él no sabe las repercusiones legales que hay. Correcto. Eso también es uno de los puntos claves que yo le digo a mis clientes que no cometan error antes de hablar con un abogado y saber cuál es la Correcto, estructura legal, porque estos son trajes a la medida. Cada cliente es diferente. Hay es unos que crean correcto. holding, otros LLC, otros C Corp. O sea, depende de cada cliente. Esto es un traje a la medida que el abogado debe trabajar. Depende. Y el tercer punto, comprar propiedades económicas de más de 30 años porque quieren algo económico. Están acostumbrados a comprar algo económico y los costos de estructura, de lo que hablamos, del mantenimiento y de los seguros, me hace que la rentabilidad sea cero. Si comprar propiedades económicas fuera el negocio en un país como los Estados Unidos, ¿tú no crees que todo el mundo compraría las económicas? Si esa fuera la respuesta, todo el mundo la estuviera haciendo. Interesantemente, aquí hay propiedades para todos. Claro, ¿Verdad? Y hay comentarios como que uno oye, es que Miami ahora está caro. Eso es como decir que Nueva York estaba caro en 1995, en el 2000. Mira Nueva York hoy en día. O sea, caro con respecto a qué, en relación a qué.
O sea, ¿en comparación a quién? Miami ha dejado de ser una ciudad que era el refugio de Latinoamérica y se ha convertido en una ciudad global. Sí. Entonces, la estamos no comparando ahora con ciudades latinoamericanas, la estamos comparando con capitales mundiales, como Londres, como Nueva York, como Singapur, como Hong Kong. Estamos en otra categoría en este momento. No compares Miami, donde hay una cantidad de gente billonaria, una cantidad de gente centimillonaria, donde es una ciudad que está posicionada junto con Dubái en las primeras en el mundo de atracción de inversores y de calidad de vida. Tú no puedes comparar eso con alguna ciudad secundaria del mundo, no puedes. Y nosotros vemos un futuro muy prometedor. ¿Y sabes por qué lo vemos? No solo por nosotros. Tenemos el endoso de gente como Amancio Ortega, que acaba Ujú, de invertir este año 500 millones de dólares en claro. esta ciudad que tú dices está muy cara, pues para Amancio no está cara, ¿verdad? Donde Ken Griffin es el dueño o el CEO de Citadel, tercer fondo de inversión más grande de Estados Unidos, está haciendo una torre para su compañía de más de 2.000 millones de dólares en Brickell, donde Claro. tú tienes a Jeff Bezos mudándose a Miami, montando el headquarter de Amazon, el headquarter 2. O sea, tú tienes aquí potencias económicas mundiales. Tú tienes a Carlos Slim de México financiando obras como Cipriani. O sea, y puedo seguir, te puedo Y es aburrir de interminable. mencionarte, es interminable y yo hago esta pregunta. ¿Qué saben ellos Sí, que tú no sabes? es así. Ellos no se equivocan, y No, menos en conjunto, y menos en conjunto donde todo es. Entonces, aquí hay un futuro muy sí. brillante que ellos ven y que mucha gente a lo mejor no logra ver. Nuestro propósito, Mónica, es abrirte la mente, ¿verdad? Para que veas ese futuro tan brillante que hay aquí. Claro, y yo le digo a los clientes, compra y espera, no esperes para comprar, tú compra y espera las plusvalías, porque los números no se Correcto. equivocan, los números están allí, son abiertos, están para todo el mundo verlos, no lo decimos nosotros, Transparente, lo dice la transparente. estadística de los últimos 60 o 100 años de la historia de Miami. Así es. Entonces, y lo que estamos es para asesorar al cliente, para obtener la máxima rentabilidad, por supuesto según lo que cada quien desee, porque tenemos propiedades de 500 hasta 50 millones de dólares, un penthouse. Correcto, Entonces tenemos correcto. para toda la variedad y siempre pues basado en lo que es la preconstrucción, que es la que para nosotros genera la máxima rentabilidad, ¿no? Porque tenemos ese recorrido eh, Así de, es, así de es. plusvalía, como decimos, ¿no? Mirando hacia el pasado, Mónica, yo tengo 40 años en esto. Yo vendo preconstrucción en el 2000. Del 2000 en adelante es cuando yo empiezo. Son 25 años. 5 años. Y no hay ni una que yo pueda mirar hacia atrás que valga menos. Mm. Todo vale más, pero vale significativamente más. Te voy a dar una idea. En el 2005, hace 20 años, nosotros vendíamos en Brickell propiedades a $200 el pie. Y cuando Sí, vendías algo de 250 o 300, como el Jade Brickell, que lo vendimos a 300, nos decían que si estábamos completamente locos, que se habíamos perdido la proporción. Hoy, cualquier cosa vale ujú, 1.200 el pie, lo sí, barato. sí, O sea, correcto. cualquier cosa vale por metro cuadrado entre 4 y 5 veces más de lo que valía hace 20 años. O sea, yo hubiera agarrado $1 hace 20 años y hoy en día vale 4. Y eso no podemos discutir, eso es una realidad comprobable. Pero esto ha sido la historia de esta ciudad, ha sido una historia de valorización continua, porque la ciudad cada vez crece más, llega más dinero, es más deseada. Y mira, aquí había casas, las casas caras eran de 5 millones, ahora son de 50 millones. 50 millones. Y Y tú no dices, ¿se para. venden casas de 50 millones? Sí, Mira, ¿tú sabes quién es Mark Wahlberg, el actor? sí. Acaba de comprar una casa al norte de Miami, Delray Beach, por 39 millones de dólares. Se mudó de California. Esto sucedió la semana pasada. Hace un mes atrás, The Weeknd, que es un cantante muy famoso, que a lo mejor lo conoce, que tiene una Ujú. canción que The Blinding Lights, que es famosísima en todo el mundo, se compró una casa acá, al lado de mi casa, cerquita en el agua, de 50 millones de dólares.
Pero esto es una noticia, Mónica, que es cotidiana acá. O sea, Sí. aquí las casas de 30, 40 y 50 millones se venden todas las semanas. Yo reto a la audiencia a que me digan un sitio en el mundo, uno, donde eso sucede. Yo no conozco ninguno, Sucede ninguno. y continuamente sucede, Y está sigue sucediendo. sucediendo, porque Seguirá. esta gente de estos grandes capitales, de grandes fortunas, siguen creyéndole a este sitio, siguen Exactamente. creyéndole al clima, a la seguridad, a las oportunidades. Y la pregunta es, ¿qué te falta a ti para creerlo? Hay que tomar acción porque el momento es ahora y no va a parar de crecer porque los números lo Así es, dicen, la demanda lo dice, 1.350 personas diarias mudándose a Miami. Las tasas de interés se espera que sigan bajando, pues, porque bueno, ya se habló y se ve que ha ido bajando y quizás bajen por debajo del 6% para el año próximo. Nos sorprenderá porque así es. Trump Hay con sus una leyes. tendencia, Sí, hace una tendencia a la bajada ayer o anteayer, una bajada del Federal Reserve, sí, ya se exacto, pronostica otra. O sea, la tendencia es a bajar. Y cuando bajan los intereses, el mercado acelera. Y lo que exactamente. pasa cuando el mercado acelera es que los valores suben. Entonces, decimos muchas veces, no espere a que el interés baje. Compra y después Después refinancia espera, cuando bajen. claro, Puedes esperar, pero no esperes porque la propiedad, cuando bajan, entra una cantidad de gente a comprar al mercado porque ahora se sienten más cómodas. Lo importante es anticipar al mercado. Déjame anticiparlo y ver cómo puedo yo agarrar esa claro. ola. Mónica, solamente un comentario adicional que te quiero decir. Ese edificio que se cayó en la playa hace años y que hizo que pasara todo esto, estos cambios, digamos, que los apartamentos antiguos no valgan o valgan menos. ¿Tú sabes quién compró esa tierra? Tierra la compró el desarrollista más grande de Dubái que se llama Emaar. Algunos lo Sí, conocen. ujú, sí, claro, Emaar, ¿verdad? Y el precio promedio, el precio, no promedio, el precio inicial de los apartamentos que van en la playa empiezan en 12 millones de dólares. Ahora, voy a hacer la pregunta típica. ¿Qué sabe Emaar que tú no sabes o que yo no sé? Los de Dubái, esos grandes desarrollistas, promotores, se están viniendo para acá para diversificarse. Y hemos tenido clientes, Mónica, y de hecho ujú, los tenemos, que han invertido en Dubái y ahora están invirtiendo más aquí, por un exactamente, sencillo motivo, se sienten más seguros, se sienten claro, más tranquilos y más seguros de este lado. Por todo lo que vemos, tenemos un futuro brillante. brillante. Seguimos teniéndolo. Y lo seguiremos teniendo mientras se mantengan todas esas condiciones que estamos viendo cada día mejor. Así que hay que prepararse para el 2026. Todavía quedan 2 meses para poder reservar sus unidades, no Así esperar para es, comprar. Siempre ese es el lema de así es. nosotros, compra y espera. Así que bueno, muchísimas gracias, Tomás, por tu De nada, claridad, por compartir tu valiosísima experiencia. Y sabemos que las rentabilidades reales no están solo en el porcentaje, sino en la estrategia, con nuestros factores claves de correcto. inversión que estamos conversando. Y tener un equipo detrás con esa experiencia. En equipo tenemos casi 50 años los dos, así que estamos aquí para ofrecerles todo nuestro servicio, toda nuestra experiencia para asesorarlo, porque estamos es para asesorar al cliente para que haga una Así es. excelente inversión a futuro para ustedes y para sus hijos. Así que muchísimas gracias. Pueden A comunicarse ti, con Mónica. nosotros a través de nuestro canal YouTube. Vamos a seguir dando información de valor a través de nuestra página web de Euroflorida, luxuryrealtors.com y todas nuestras redes sociales. Y aquí vamos a dejar nuestro enlace para que nos dejen su información y reciban toda la información que requieran para tomar una decisión inteligente ahora. Y nos A vemos ti. en un próximo webinar informativo que vamos a hablar sobre el financiamiento y cómo comprar dos propiedades con una sola inversión. Dos por Cómo hacer que tu dinero rinda el doble? rinda el doble, exactamente. Así que gracias, Tomás, y seguimos en A contacto. ustedes. Feliz Gracias por tarde. la invitación, Mónica.